Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al Ayuntamiento de Fuente Andalucía en el marco de nuestra 29 edición de la Feria del Libro. Estamos en un momento de la Feria del Libro que yo creo que estamos como el Ecuador un poquito pasado, que es el momento donde se coge incluso más fuerza que cuando se arranca. Por lo tanto, además estamos en un día quizá también... Perdón, Antonio. También destacable porque es el día más local de nuestra feria del libro, ¿no? Con presentaciones de autores locales como Francis, Chari y Pedro, y sobre todo por la presentación de esta iniciativa que, aunque tiene una proyección europea, con todas sus palabras, europea, pero lo importante es que nace desde lo municipal, desde lo local, porque entendemos que es en ese ámbito donde se dan los pensamientos, donde se dan las ideas y también las contradicciones a superar, ¿no? Por lo tanto, estamos en un momento y en un acto que, sinceramente, como alcalde y como representante del ayuntamiento, los quiero tildar de importante. De importante, porque a pesar de que hay muchos frentes abiertos, a pesar de que el día a día y bueno, el ritmo vertiginoso que estamos viviendo nos intentan meter mucho ruido, las cosas siguen, se sigue trabajando, se sigue planteando proyectos nuevos, ambiciosos y bonitos. Y en este caso, además de estas características y adjetivos, yo creo que es necesario. Voy a comenzar presentando a la mesa que es un poco no, es mixta, está la parte presencial, que estoy yo mismo como moderador y dando la bienvenida a este acto, y después me acompaña aquí a mi izquierda a Adrián Yáñez, con N, que es responsable de comunicación, el que va un poco pues poner toda la parte y articular toda la parte comunicativa de esta campaña, de este proyecto. Él es gerente es gestor cultural y es quien va a llevar pues esa parte comunicativa. Y la parte no presencial, la parte telemática, que bueno, las tecnologías, menos mal que nos lo permiten, nos acompaña Antonio, que bueno, yo creo que lo conocéis, pero que realmente es como Antonio Rodríguez Meléndez, que es el autor, así hay que decirlo así, con todas las palabras, el autor, el alma, el que nos conecta con lo último que hizo referente a lo que vamos a comentar hoy, a la Carta a Europa, a declarar la lectura y declarar leer como un derecho humano. Pues lo dejó, su semilla quedó en el Instituto Cervantes con aquel proyecto de Personas Libro, y que se quedó en aquella caja del Instituto Cervantes, y que bueno, hace algunos meses nos comentó que qué nos parecía esta idea, y tengo que reconocer, desde la mayor de las humildades, pero tengo que reconocer que no dudamos un minuto en decir: tenemos que rescatar este proyecto, tenemos que ponerlo otra vez en marcha y queremos llevarlo a su fin. Voy a intentar ser breve, resumir en qué consiste este proyecto. Después Antonio tomará la palabra para explicar un poco las entrañas, el sentido, un poco el contenido, porque él es quien ha generado todo el ideario de este proyecto. Y por último, pues le daré la palabra, o tomará la palabra Adrián, para aterrizar mi breve resumen, el contenido y las entrañas, en lo que es cristalizar realmente en la concreción real de lo que queremos hacer, y ponernos prácticamente con los relojes a punto para trazaros ya un calendario de acción para conseguir estos objetivos. Bien, ¿en qué consiste la Carta a Europa y en qué consiste intentar declarar la lectura como un derecho humano? Pues, en primer lugar, es llevar desde lo local a lo europeo esta reivindicación. Y en lo concreto pretendemos es que nos reciba el Parlamento Europeo para registrar esta propuesta de aquí a unos meses. Ese es el objetivo que nos planteamos desde ya. ¿Y por qué Bruselas? ¿Por qué Estrasburgo? Depende donde nos reciban, porque sabéis que la sede oficial es Estrasburgo, pero gran parte de esa sede está operando en Bruselas. Pues creemos que Europa debe representarnos, ya nos representa, pero debe representarnos en cómo conseguir un derecho como es el de la lectura para el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas europeos. Actualmente está muy de moda, creo que por malas noticias, Europa.
pero creemos que este proyecto también tiene que hacernos ver qué Europa queremos, ¿no? Y creo que este proyecto viene también a plantear una contradicción, que no queremos una Europa de la guerra, queremos una Europa de la cultura, una Europa de la lectura, porque al final la lectura y los libros nos unen como europeos, y además queremos que sea a nivel europeo quien reconozca este derecho. Por tanto, por eso nos marcamos el horizonte de nuestra comunidad europea y ponemos en valor que tiene que ser Europa quien reconozca este derecho humano. Y diréis ustedes, bueno, la lectura de por sí es un derecho, y la lectura de por sí tenemos bibliotecas en el ámbito municipal, en el ámbito escolar, pero realmente estamos haciendo los entes públicos, las instituciones, el tejido social, realmente estamos haciendo una función real para posibilitar un acceso real y con garantía a la lectura. Pues en los tiempos que corren me temo que no. Y es uno de los objetivos. Aunque parezca que la lectura es accesible, no hay políticas activas que nos hagan llegar a una lectura razonable y una lectura más allá de la función de aprendizaje que la tiene, de ocio y disfrute que la debe de tener, sino una lectura que combata, pues, en el momento que nos encontramos, mucha desinformación, mucho ruido, y que nos lleva al final a una posición de transformar la realidad, de pensar y de, al final, convertirlo, como digo, en un derecho humano. De eso se trata este proyecto. Es un proyecto que a priori puede parecer de alguna manera abstracto, pero que realmente es lo más cotidiano que podemos tener en el día a día. Y lo queremos hacer, como siempre, no de forma vertical ni unilateral. Queremos hacerlo de forma colectiva y que también valga como una herramienta de tensionar, permitidme la palabra, a la sociedad civil articulada. Que esto también valga para reactivar nuestras bibliotecas, también valga para activar clubes de lectura, también valga para que al final nuestro tejido social se implique en este objetivo. Por lo tanto, como ayuntamiento, y además creo que es una parte muy significativa, porque esto al final se podría haber presentado como una iniciativa parlamentaria, llámese X, en el Parlamento por el eurodiputado X, en el Parlamento en la sesión plenaria X. Pero creemos que lo lleve un ayuntamiento, con lo que representa como institución de la base, de lo local, dice mucho. Porque al final es de donde tiene que salir muchas de las propuestas que al final deben convertirse en nuestro día a día y en nuestra agenda pública y social. Por mi parte, poco más que añadir. Le voy a dar la palabra ahora sí a Antonio, no sin antes hacer un inciso y agradecer, en este caso, al conjunto de personas que hacen posible este proyecto, lo que estamos aquí en la mesa, yo como representante, pero también a la parte técnica, en este caso a José Manuel Fernández y a Raquel Otero, que quiero agradecer públicamente el gran trabajo que están haciendo, no solo en este proyecto, sino durante esta Feria del Libro. Lo estáis viendo para acá, para allá, en el Ayuntamiento, en el Castillo del Hierro, en la Plaza de España, en el Mercado Barroco. Quiero agradecer públicamente, de verdad, el gran trabajo que están haciendo durante esta Feria del Libro. Con esto me despido y ahora sí le doy la palabra a Antonio. Espero que me escuche bien, aunque nos vea un poco torcido. Sí, Francisco, sí. Y bueno, un saludo, un abrazo. Hace algún tiempo que no hablamos y bueno, un placer verte, aunque sea telemáticamente. Un abrazo, Antonio. Ya iré por allí, ya iré por allí. Muchas gracias, Francisco. Un abrazo fuerte, Antonio, tiene la palabra. Te lo doy y a toda tu gente. Una persona, Antonio Martín, un catalino, una persona de Fuentes de Andalucía, que está trabajando en el proyecto de Personas Libro y sobre todo en el proyecto de jóvenes personas lectoras, personas que leen a personas dependientes, fue quien me puso en contacto con el Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía. Hay que decirlo porque hay que partir de un pueblo pequeño, pero hay que partir también del ciudadano comprometido. Y yo tengo que decirlo eso con Antonio. Ya ha ido anteriormente por Fuentes de Andalucía. Antonio ha recibido ahora por su trabajo un primer premio de fomento de la lectura en Andalucía, en educación. Y esto es un reconocimiento de lo que estamos haciendo. ¿Qué está haciendo Antonio? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué podemos hacer además desde Fuentes de Andalucía? Dado los tiempos que corren, la lectura se está volviendo... se puede perder.
Y decimos, bueno, ¿y qué se pierde con la lectura? Pues se pierde mucho, se pierde mucho. Y os voy a leer la carta. Esto es lo que voy a hacer, os voy a leer la carta. Escuchad. Nunca llegamos a otro sino otrándonos, dice Pessoa en el libro El desasosiego. En el territorio ocupado a través de los años por la Europa que entre tantas personas estamos haciendo, ha habido monjes que elaboraban bellísimos manuscritos, poderes que quemaban los libros, personas e instituciones que ayudaban a escritores, maestros y poetas asesinados, bibliotecas destruidas por la barbarie y la intolerancia, una persona llamada Gutenberg, una niña de nombre Ana Frank. Todo esto es la demostración de que nuestra historia se puede recorrer y hacer a través de los libros y no solo a través de las guerras. Por ello, porque no queremos que nuestra historia se vuelva a hacer con guerras, porque somos conscientes de que los libros y la lectura no son patrimonio exclusivo de nadie, sino que son lo que une a todos los pueblos y culturas, a todos los tiempos y personas, porque la lectura en concreto nos define y muestra nuestra voluntad de encuentro con los demás seres humanos y lo que les acontece en sus pensamientos y vidas, porque creemos que hoy día nadie puede vivir con dignidad humana sin la lectura, ya que es la clave para que la persona sea humana, más humana incluso. Por todo ello, es por lo que las personas e instituciones que vamos a firmar este manifiesto, la Carta Europa, lo presentamos ante el Parlamento Europeo para mostrar así ante el mundo entero que tenemos voluntad de construir un futuro más humano. Por ello proponemos al Parlamento Humano, en el que está representada la soberanía de todas las personas que habitaban nuestra vieja y nueva Europa, que elija libremente la lectura como la seña de identidad de la Europa que deseamos hacer entre todos, por la sencilla razón de que es un bien del que nadie puede prescindir, incluso un derecho humano, aunque no venga escrito expresamente en la Declaración Universal. El hecho de que la seña que elegimos para que nos identifique y con la que identificarnos no sea algo exclusivo de nuestra historia, sino el gesto abierto y siempre por hacer, es algo que valoramos. Que por desgracia la lectura todavía sea un derecho perseguido, garantiza la humanidad de nuestra elección. Que sea una acción sencilla que se pueda hacer en intimidad o en público, muestra la actitud con la que miramos al futuro, sin héroes ni hazañas. Que nos acoja y arrope cuando estamos perdidos demuestra que ofrecer refugio es un claro signo de civilización. Que en la lectura siempre encontremos pensamientos que nos animan a vivir, dolores comunes, sentimientos compartidos por personas muy diferentes, detalles reveladores, razonamientos que pueden cambiar el sentido de nuestra manera de pensar y vivir el mundo, y sobre todo muchos silencios cargados de vida. Todo ello nos hace pensar que la lectura quizá sea un buen camino para llegar a los otros, personas, países, culturas. Esta es la carta. La escribí en el año 2007 y está en la caja de las letras del Instituto Cervantes. Buscáis caja de las letras en internet y lo vais a encontrar. Estaba ahí, dormida. Y ha llegado un momento en que hemos dicho, no, esto hay que lanzarlo. Esto hay que lanzarlo. Hablando Antonio, Olga y yo, los tres, que hacemos un equipo, hacemos una asociación que se llama Porque leer es un derecho. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Dice Antonio, habla con el Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía para lanzar esta carta. El Ayuntamiento se ha ofrecido a pedir una subvención, además está aportando por su parte y además ha hablado con Adrián Llanes, que ha hecho un trabajo magnífico, y vamos a lanzar esta carta. Se ha traducido ya a todas las lenguas, en gallego, catalán, euskera, se ha traducido al inglés, al alemán, al italiano, estamos en ello. Y lo vamos a llevar a todos los países. Vamos a intentar que firmemos todas las personas. Y esto lo va a hacer un pueblo, Fuentes de Andalucía. Pero es que además vamos a hacer, o por lo menos es lo que queremos, llevar el proyecto La Voz a ti de Vida, que es leer a quien no puede leer, y queremos hacerlo en los colegios, el Instituto, el Centro Educativo de Fuentes de Andalucía, y con personas lectoras voluntarias de Fuentes de Andalucía, que ya he hablado con algunas. Entonces, la idea es crear aquí un ejemplo, mostrarlo a todas las poblaciones de España, y quizá luego de Europa, no lo sabemos, y hacer células o agrupaciones en cada población de personas que lean a quien no puede leer. Si la vivienda es un derecho, aunque luego no se reconozca ese difícil, ¿por qué no la lectura? La lectura
es más necesaria que nunca. Estamos en unos tiempos, lo digo así de claro, de fascismo, así de claro. Y en Estados Unidos estuve en septiembre y la lectura, ya había la semana de los libros prohibidos. Entonces estamos en ello. Bueno, pues vamos a empezar el camino aquí, en Fuentes de Andalucía, y de aquí, como dice el himno de Andalucía, por España y a la humanidad, ¿no? Pues eso es lo que vamos a hacer. Vamos a empezar desde aquí de Fuentes de Andalucía, llevarlo al Parlamento Europeo y que esto empiece a moverse. Cuento con las personas de Fuentes de Andalucía y me acercaré por allí a trabajar. Muchas gracias a todo el equipo. Puedo hablar más, pero me parece que hay que presentar esto. Sí, me toca, Antonio, me toca. Adrián, gracias. Adrián, estamos trabajando en equipo muy bien, con José Manuel, con Adrián muy bien, de verdad. Muchas gracias. Bueno, pues a mí lo que me toca un poco contaros es qué va a suceder a partir de ahora, ¿no? Y en este caso, yo siempre digo que podemos tener un proyecto maravilloso, pero que si nadie se entera de que lo tenemos, pues no nos sirve absolutamente para nada, ¿no? Entonces, la clave está en saber comunicar este proyecto, que llegue a donde tiene que llegar. Y el primer paso cuando queremos comunicar un proyecto cultural, pues es hacer una identidad, es hacer nuestra carta de presentación, que se nos conozca gracias a esa imagen. Y en estos últimos días, en estas últimas semanas, lo que hemos estado trabajando es en la identidad del proyecto, que vais a tener la exclusiva aquí, vais a ser las primeras personas en verlo. No tenía sentido que fuera en otro lugar, ¿no? Tenía que ser en Fuentes de Andalucía el primer lugar donde vierais esta identidad que hemos creado para este proyecto, que además de tener el apoyo del Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía, también tiene el apoyo del Ministerio de Cultura, de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura. Como se ha mencionado antes, hay una subvención que financia parte del proyecto y el plan de fomento lector. La identidad del proyecto en la que hemos estado trabajando, veis ahí también el logotipo de Cultura Punto, que es mi empresa, en la que yo soy la cara visible hoy, pero hay un equipo detrás de mí que ha estado trabajando en estos últimos días, en estas últimas semanas en el proyecto. Y lo que hemos estado trabajando junto a Antonio, junto a los dos Antonios, junto a Olga, junto a todo el equipo de la asociación Porque leer es un derecho, es en el concepto que queríamos transmitir y la identidad que nos iba a permitir transmitir ese concepto, ¿no? Y tras mucha conversación, tras mucha discusión, entendimos que una de las claves del proyecto era hacernos la pregunta de ¿y si las palabras fueran la base de todo, ¿no? Y teníamos claro que esto se podía materializar en un lema, dado que este proyecto va a ser internacional, va a tener una dimensión internacional, una dimensión europea, para que pudiera ser entendido en toda Europa. Trabajábamos mucho en ese concepto, que aquí lo veis en inglés, ¿no? de las palabras construyen mundos, porque al final la palabra nos construye nuevos imaginarios, nos construye nuevas maneras de comunicarnos, nuevas maneras de relacionarnos, ¿no? Y por eso, bueno, pues la identidad a la que después de mucho trabajo hemos llegado, yo os estoy contando esto súper resumido, pero no os podéis imaginar. Esto hay un documento realmente que me mira además Antonio, que está en primera fila y hace así porque él ha visto el documento completo, pero eran 60 diapositivas que no podíamos resumir en 10 minutos, ¿vale? Pero bueno, estuvimos trabajando con diferentes conceptos, con el concepto del libro, como no podía ser de otra manera, el concepto del diálogo, porque es que además este proyecto precisamente ha nacido del diálogo de la ciudadanía con las instituciones, de las personas entre ellas, y por ese globo de diálogo que veis ahí representa esa comunicación, y la puerta como el futuro que queremos construir a través de la palabra. Teníamos que trabajar con colores y la verdad es que parece que los astros se alinearon, porque los colores de la bandera europea son compartidos con los colores de la bandera de Fuentes de Andalucía, que es el punto de partida de este proyecto, ¿no? Entonces teníamos clarísimo que eran esos los colores con los que teníamos que trabajar.
Y aquí tenéis el resultado, tenéis ese logotipo que va a ser nuestra carta de la carta de presentación del proyecto. Leer es un derecho, con ese libro, con ese globo de diálogo, con esa puerta y con ese lema de las palabras construyen mundos. Lo veis aquí con los colores, lo veis aquí en la versión en azul, lo veis en diferentes versiones. Pero claro, también teníamos muy claro que en la versión en horizontal, en la versión en vertical, en muchas ocasiones este logotipo va a tener que dialogar con el logotipo del ministerio, del ayuntamiento, con otros logotipos, y por eso hemos hecho también, veis esta versión en horizontal, pero este es un proyecto de dimensión internacional. Leer es un derecho, bien, pero ¿cómo funcionaría en otras lenguas? En las lenguas cooficiales, lo tenéis aquí en catalán, lo tenéis en euskera, lo tenéis en gallego, o en lenguas de otros países, en inglés, en italiano, lo veis en todas esas versiones. Esta es nuestra carta de presentación. A partir de aquí vamos trabajando para que esto sea como un virus, pero un virus bueno, que contagie de la palabra a todo el mundo. Y para ello pues vamos a desarrollar diferentes acciones. Evidentemente, en el momento en el que estamos, en el siglo en el que estamos y en el año en el que estamos, las redes sociales van a ser una herramienta fundamental para nosotros y para nosotras para difundir este proyecto, y por eso vamos a trabajar con mensajes muy claros, con una imagen también muy fresca, con una imagen que pueda llegar a todo tipo de colectivos, también a los más jóvenes. Y hemos preparado una serie, para que os hagáis una idea un poco de por dónde van a ir los tiros, ¿no? Va a haber mensajes muy claros como Europa se escribe leyendo, tu firma puede abrir miles de libros, la lectura cambia el mundo, tu firma también. Y si firmar pudiera cambiar una generación, spoiler, puede. No todos pueden leer, cambiémoslo, ¿no? Todo esto que veis son posibles aplicaciones con esas ilustraciones muy frescas, con esas ilustraciones. Aquí lo veis, por ejemplo, en post de Instagram, pero también en el formato de Stories, que los que estéis habituados a usar Instagram lo conocéis perfectamente, o en posibles carteles. Os digo ya que ya tenemos Instagram. Si nos queréis seguir, podéis seguirnos en Instagram en @leeresunderecho. Tenemos también una página web que ahora mismo está en construcción y que os voy a mostrar, ¿vale? Vamos a trabajar durante las próximas semanas en ella. Si os metéis en leeresunderecho.es podéis ver esa página web que está en construcción, ¿no? Estamos casi listos para disfrutar de la lectura, pero esto no solo va a ser redes sociales, no solo va a ser un logotipo, no solo va a ser una página web que ahora mismo veis, como os digo, en construcción, pero va a ser un poco el repositorio de todo lo que se está haciendo, sino que queremos que esto llegue al Parlamento Europeo. ¿Y de qué manera va a ocurrir? Pues con una recogida de firmas. Antes, pues firmábamos con nuestro bolígrafo y tal, pero ahora tenemos plataformas también online que nos permiten esto. Veis que ya en la página web tenéis un change.org, que es esta plataforma que nos permite la recogida de firmas. Y si hacéis clic sobre ese change.org, pues os vais a encontrar la plataforma donde podéis ya votar. Soportar, digamos, esta iniciativa. Mirad, no solo la manera de... Yo lo que os he mostrado hoy aquí, yo siempre digo que esto nos encantaría haberos mostrado al bebé que hemos tenido, pero es que el bebé está todavía dentro de la barriguita, está gestándose, ¿vale? Y prácticamente lo que os estamos mostrando es la ecografía. Esto de cuando los padres y las madres están muy ilusionados y te enseñan la ecografía de qué va a ser. No os estamos dando el proyecto absolutamente cerrado, porque no tendría sentido que os presentáramos ya el proyecto cerrado, porque este proyecto es algo orgánico que se va a nutrir. Nosotros tenemos una serie de expectativas, pero se va a nutrir precisamente con vuestras aportaciones. Y es por eso que, como todavía tenemos la ecografía del bebé,
os vamos a pedir que seáis los padrinos y madrinas del bebé, ¿vale? Y nos acompañéis en todo ese proceso de gestación del proyecto hasta que llegue al Parlamento Europeo y más allá, que si podemos que veamos cómo el niño o la niña hace la comunión y todas las cosas de su vida y termine la carrera y todas esas cosas, ¿no? Y la manera de hacer eso va a haber dos maneras, ¿vale? La forma más sencilla es simplemente en este change.org pues votar y demostrar que es algo que nos interesa y que queremos apoyarlo, pero ahora el alcalde os va a explicar de qué manera queremos hacer de todos vosotros y de todas vosotras embajadores y embajadoras, padrinos y madrinas de esta iniciativa, que estéis al tanto de todos los pasos que vamos dando, de cuando ya tengamos esa web terminada que la podáis conocer, que cuando el vídeo que hoy hemos empezado a grabar, que veis por ahí a mi compañero Agustín que está grabando, esté listo y sea ese vídeo va a tener una serie de entrevistas, va a tener una serie de testimonios, va a recoger toda la filosofía de este proyecto. Cuando eso ocurra, que estéis al tanto y que también surja de vosotros y vosotras iniciativas que puedan apoyar este proyecto y que os convirtáis un poco en eso, el altavoz que va a necesitar este proyecto para llegar a donde queremos llegar. Yo me he liado a hablar, pero simplemente que tengáis en cuenta leeresunderecho.es, que nos sigáis en redes sociales. De momento está activo Instagram y también, no lo he dicho antes, también Facebook. Y esperamos que nos acompañéis en todo este proceso y el día del parto estéis acompañándonos también, ¿vale? El alcalde os va a explicar cómo haceros padrinos y madrinas de esta criatura. Sí. ¿Puedo intervenir un momentito? Sí, claro. Sí, Antonio. Solo una cosita. Dentro de las casualidades, o no sé si son casualidades, los colores de la bandera de la Unión Europea son los mismos colores que Fuentes de Andalucía y son los mismos colores que Ucrania. Nada más. Ahí lo dejo. Bien, bueno, gracias Adrián, gracias Antonio. Yo voy a cerrar este acto pues, bueno, informando o explicando lo que ya ha dejado un poco dicho Adrián. Hay varias formas o varios métodos de poder ser participante activo de este proyecto y uno de ellos es, bueno, que además es un concepto, es una puesta en marcha que tenemos la experiencia del año Florindo, cuando hicimos la figura o creamos las figuras de los embajadores y que funcionó bastante bien porque además crea esa sinergia y crea esa atracción a los proyectos por parte de las personas. Me quiero parar aquí porque, bueno, no lo he dicho anteriormente, pero lo tenía reservado para este momento, porque yo creo que es una persona que representa todo esto que queremos que represente lo que es embajador de este proyecto, que es Antonio Martín Flores, que ha sido un poco el nexo de unión, ha sido un poco el que ha conectado las ideas y que ha puesto un poco en común la masa para que salga este proyecto. Por eso, a modo simbólico, hoy queremos que sean los primeros en firmar, junto con Antonio Martín Flores, otro motor de nuestro pueblo, que además está en un momento, bueno, ya mucho tiempo estando, pero está en un momento de empoderamiento, que es nuestra comunidad educativa, que además son bueno, vehículos perfectos para que este proyecto también canalice en las generaciones más jóvenes. Por lo tanto, quiero también invitar a los representantes de los centros educativos de nuestro pueblo a que se acerquen a firmar como primeros este proyecto y, cómo no, a nuestra referencia más clara en cuanto a la lectura y el libro, que es nuestra biblioteca, y por eso también tenemos aquí presente a Tula, nuestra bibliotecaria, que creo que también es un honor que sea de las primeras firmantes como embajadora de este proyecto. Por lo tanto, llamo a la mesa para que sean los firmantes a Antonio Martín Flores, a Tula, creo que está representando el Instituto a Fernando, creo que está representando a Santa Teresa Juanfran y Santiago al Santo Tomás. ¿No? ¿Son así? Pues por favor, podéis pasar a firmar. Con vuestro permiso voy a inaugurar yo las firmas y después a continuación ustedes. Con los niños, ¿sabes?
Bueno, pues ahora sí, con la terminación de la última firma de la alumna de IES, Alarife Ruiz Florindo, damos por concluido este acto. Muchas gracias a todos por vuestra presencia, muchas gracias a todos por vuestro compromiso. Esta hoja de firma la vamos a dejar aquí, en la Feria del Libro, en el Ayuntamiento, porque todo lo que estáis aquí, si queréis ser embajadores, si queréis estar conectados activamente a este proyecto, que sois fundamentales también para conseguirlo, pues firmad desde ya. Y nada, muchas gracias. Arrancamos un proyecto bonito, lo he dicho anteriormente, muy bonito, muy ambicioso, pero sobre todo necesario. Así que muchas gracias a todos y damos por arrancado, por iniciado, por la puesta en marcha de este proyecto de Carta Europa. La lectura, leer, es un derecho humano. Muchas gracias.